This call is now being recorded. Bueno, viendo ya entrando en la tercera y última parte de lo que sería el soporte vital, vamos a hablar de del RCP avanzado, ¿sí? Ya le vamos sumando un poquito más de complejidad a la situación. Lo que va a hacer el RCP avanzado es el que vamos a definir nosotros nuestro espacio de trabajo, en nuestro shock room, en nuestra sala de emergencias, en nuestra ambulancia. Bien, ¿qué es lo que dice el RCP avanzado? Dice que la prioridad son las compresiones torácicas de alta calidad con las mínimas interrupciones, la desfibrilación precoz y el tratamiento de las causas reversibles. Ya vamos complejizando la situación, ¿no? No es solo las manos, no es solo el 32, no es solo el DEA, sino que ya tenemos que empezar a hablar de otras cuestiones y empezar a, por ejemplo, empezar a hablar de los tratamientos de las causas reversibles. Los pacientes con parada cardíaca, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, a menudo presentan signos premonitorios, de lo que venimos hablando ya desde el comienzo, ¿no? Los signos premonitorios de paro cardiorrespiratorio. Los debemos identificar, gente, ¿no? Los pacientes nos pueden tener un paro cardíaco de golpe. En esta parte vamos a utilizar técnicas de vía aérea básica o avanzada, y solo los reanimadores con una elevada tasa de éxito deben intentar la intubación traqueal. La intubación traqueal aquí en Argentina la realizan, es una intervención o una incumbencia directamente de la parte médica, o sea, enfermería no tiene injerencia en esta actividad, por lo tanto, la realizan solo los médicos, ¿no? Nosotros los que podemos manipular e introducir son los dispositivos supraglóticos, como son la máscara laringia, los combitubos y demás. No sé cómo será la realidad en Paraguay, pero bueno, esta técnica, independientemente de la disciplina que la haga, solo debe ser realizada por reanimadores con una elevada tasa de éxito, ¿sí? Porque si no, estamos perdiendo tiempo en lo que sería la intubación traqueal. Se debe administrar adrenalina precozmente para la parada cardíaca no desfibrilable, y en pacientes seleccionados, si es factible, considerar la RCP extracorpórea como terapia de rescate cuando el soporte vital avanzado fracasa. Esto un poquito más avanzado. Les quiero contar también que nosotros no contamos con esto de RCP extracorpórea, por lo tanto, nuestros avances en el soporte vital avanzado llega hasta donde vamos a hablar ahora, ¿no? Como podemos ver, a las compresiones torácicas del soporte vital básico le podemos sumar en el soporte vital avanzado la capnografía, ¿no? La capnografía es la detección de dióxido de carbono exhalado. Nos sirve la capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo traqueal y la calidad de la RCP. En el algoritmo simplificado que destaca la RCP de alta calidad, y más importancia en la monitorización fisiológica para optimizar la calidad de la RCP. Ese es el uso de la capnografía en el soporte vital avanzado, ¿no? Nosotros no tenemos no tenemos la oportunidad de trabajar con capnografía, pero aquel centro que disponga de un detector de CO2 exhalado, colocarlo entre el tubo traqueal y la bolsa de reanimación, nos va a definir cómo estamos reanimando, a ritmo de perfusión y demás, ¿no? La verdad que nos da unos datos impresionantes. Estas son las ondas, fíjense en que aquí esto es lo que nos va a dar en el monitor antes de la intubación y el paciente intubado. Fíjense en que exhala CO2, exhala CO2. Acá vemos un paciente que lo estamos reanimando, ¿sí? Exhala CO2, exhala CO2. Quiere decir que las compresiones tienen una buena calidad, ¿sí? Este que exhale CO2 y se mantengan valores entre 15, 10, 15 milímetros de mercurio de CO2 expirada, quiere decir que la RCP es de alta calidad. Perdón que no tiene puntero, ahora sí. Como ven acá, que se mantenga entre 10, 12, 15, perdón, de milímetros de mercurio de CO2 exhalada, quiere decir que las compresiones son de alta calidad. Fíjense en acá, como cambia la onda de CO2 expirada cuando el paciente tiene un ritmo de perfusión, ¿sí? Restaura a la circulación espontánea.
Por eso la camografía es un elemento importantísimo, no solo para ver cuando el paciente retorna al ritmo de perfusión, sino como para controlar la calidad de las compresiones torácicas. Durante la RCP nos permite monitorizar las siguientes funciones. La ventilación, una vez que se inicia RCP y se mantiene una ventilación constante, el dióxido de carbono exhalado se correlaciona con el gasto cardíaco y la presión de perfusión coronaria. ¿Sí? El masaje cardíaco de calidad, la realización de compresiones torácicas genera un flujo sanguíneo que transporta CO2 desde los tejidos de los pulmones, lo que resulta en un aumento de los valores de CO2 mayores de 7 milímetros de mercurio, que pueden llegar a niveles de 28 milímetros de mercurio, tras 60 segundos de retorno a la circulación espontánea. Si por el contrario los valores de CO2 disminuyeran, indicaría que las compresiones son inadecuadas. ¿Qué es lo que dijimos? Un valor de corte de 12. Si está por debajo de 12 milímetros de mercurio, las compresiones torácicas son de baja calidad, y si están por encima de 12, las compresiones torácicas son de alta calidad. Y si supera los 28 milímetros de mercurio tras 30 segundos, estamos hablando de un cuadro de retorno a la circulación espontánea. Impresionante la información que nos da la camnografía. Con respecto, y manteniéndonos en el C del soporte vital avanzado, tenemos que hablar de la desfibrilación. ¿Sí? Se prefieren parches frente a las palas, esto en el caso que lo tengan. Nosotros tenemos palas. Palas, estamos hablando de las manijas del desfibrilador. Las descargas se deben dar con las mínimas interrupciones de las compresiones torácicas y minimizando la pausa previa y posterior a la descarga. Esto quiere decir que una vez que se colocan las palas sobre el tórax del paciente, lo único que se hace es una sola advertencia: voy a disparar, y se dispara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el equipo debe estar atento a la situación. No podemos perder tiempo. Che, voy a disparar, no lo toquen, fíjense, voy a disparar de nuevo, aléjense del paciente, voy a realizar la descarga. Ahí ya perdimos más de 10 segundos, 10, 15 segundos, frente a una práctica que la podemos hacer en 5, ¿no? Entonces las descargas se deben dar con las mínimas interrupciones de las compresiones torácicas y minimizando la pausa previa y posterior a la descarga. Coloco las palas, realizo la descarga, me retiro y automáticamente continúas con las compresiones torácicas durante 2 minutos. Si se observan signos clínicos y o fisiológicos de recuperación de la circulación espontánea, como pueden ser el despertar, la presencia de movimiento intencionado, la aparición de la curva arterial o un gran aumento del dióxido de carbono al final de la expiración, considere parar las compresiones torácicas para hacer el análisis del ritmo y si está indicado, compruebe el pulso. Si no tenemos estos signos clínicos y o fisiológicos, seguimos reanimando luego de la descarga durante 2 minutos. ¿Sí? Respecto a la seguridad de la desfibrilación, recomiendan retirar mascarillas de oxígeno y gafas nasales y mantener el circuito del ventilador conectado y cerrado. ¿Por qué? Porque la desfibrilación puede generar chispas y si recuerden ustedes que el oxígeno es inflamable, ¿sí? Por lo tanto, puede quemar al paciente o se pueden quemar el operador, ¿no? Especifican más que en años anteriores el tema de la colocación de los parches. La posición de elección para la colocación de los parches es anterolateral, parche lateral en línea media axilar, debajo del brazo donde iría el B6. ¿Sí? Como colocamos las paletas, irían los parches. Si el paciente tiene dispositivo implantable, o un marcapasos, o un CDI, proponen colocación alternativa de los parches o colocarlo a 8 centímetros de distancia del dispositivo. Si el paciente está en prono, como hemos visto durante la pandemia y ahora durante los pacientes que están en posición prono, recordar que a la menor signo de descompensación los pacientes se deben supinar, ¿no? Es poco ético reanimar al paciente en posición prona, no quiere decir que no se pueda realizar, ¿no? Pero si tenemos signos de descompensación, automáticamente, antes de llegar al paro cardíaco, lo que se aconseja es supinar al paciente y colocarlo en una posición supina, ¿no? Pero si el paciente está en prono, colocarlo vía axilar, ¿sí? De una axila a la otra, en la línea media. Respecto a la desfibrilación durante las compresiones, si estas están realizadas con cardiocompresor, se pueden realizar con seguridad. No tenemos cardiocompresor, pero esto ustedes no sé si han visto en algunos lugares que hablan de medicina y demás, son dispositivos que van comprimiendo de manera automática y se los puede trasladar a la persona tranquilamente mientras el dispositivo va realizando las compresiones.
Si tenemos colocados estos dispositivos, la desfibrilación se puede realizar con total seguridad. Si la realiza una persona, sí hay que parar las compresiones, siempre a pesar de que se lleven guantes. Si una persona está reanimando con guantes y le está tocando sin querer al paciente y se realiza la descarga, la verdad que se va a cortar el paso de la energía, ¿no? Pero si lo estamos tocando al paciente sin guantes y nos va a realizar la descarga nosotros también, ¿no? Solo se deberían considerar dar hasta 3 descargas consecutivas si la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, inicial se produce durante una parada cardíaca presenciada y hay un desfibrilador al alcance inmediatamente. Por ejemplo, durante cateterismo cardíaco o un área de cuidados intensivos. Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es identificar la situación, por ejemplo, si el paciente está comiendo, está hablando, lo tenemos ahí enfrente nuestro y entra en paro cardiorrespiratorio de manera súbita y tenemos un desfibrilador a mano, lo que se aconseja es dar hasta 3 descargas consecutivas. Si no, no se aconseja dar 3 descargas consecutivas o al hilo, como se decía antes, si el paro no es presenciado, ¿sí? Los niveles de energía de la desfibrilación no cambian respecto a las guías del 2015. Para formas de onda bifásica, se debe administrar entre 150 y 200. Para las formas de ondas bifásicas pulsadas, administrar las primeras descargas de 120 y 150. Y si el reanimador desconoce los parámetros de energía recomendados del desfibrilador en los adultos, se debe utilizar la energía más alta. Esto quiere decir que démosle con lo que tenga el equipo. No se duda, ¿no? 360 en los monofásicos, 200 en los bifásicos. Si se requiere una vía aérea avanzada, y ya pasamos a perdón, solo deberían intentar la intubación traqueal aquellos reanimadores con una elevada tasa de éxito en esta técnica. Como ya explicamos anteriormente, no debemos perder tiempo si el médico actuante no está especializado en esta técnica. Según el consenso de expertos, una elevada tasa de éxito es cuando se supera el 95% en un máximo de 2 intentos de intubación. El objetivo debe ser que la pausa de las compresiones torácicas para la intubación traqueal sea menor a 5 segundos. Por supuesto que cuando uno está maniobrando la vía aérea y le van a colocar un tubo traqueal, tienen que parar las compresiones torácicas. Pero esta interrupción no debe durar más de 2 segundos. Por eso, los reanimadores que van a colocar un tubo traqueal deben tener una elevada tasa de éxito en la técnica, ¿no? Utilizar la onda de capnografía para confirmar la posición del tubo traqueal es de buena práctica. Durante la RCP, administrar la máxima fracción inspirada de oxígeno posible. Siempre recuerden, el dispositivo bolsa máscara válvula o bolsa de reanimación debe estar conectado a una fuente de oxígeno externa a un flujo de entre 12 a 15 litros minuto. La ventilación ha de durar alrededor de 1 segundo hasta conseguir una elevación visible del tórax. Lo mismo que la ventilación manual, ¿no? Una vez insertado el tubo traqueal o dispositivo supraglótico, aquí van lo que son la máscara laringia, combitubo, fast track, proceal, diferentes dispositivos supraglóticos, se debe ventilar los pulmones a una frecuencia de 10 por minuto y continuar las compresiones torácicas sin hacer pausa durante las ventilaciones. ¿Se acuerdan que en el soporte vital básico lo que hacíamos era una relación 30-2? 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos comprimiendo, un dispositivo de control de la vía aérea, como una máscara laringia o un tubo traqueal, si nosotros comprimimos no podemos ventilar por los cambios de presiones. En cambio, si tenemos estos dispositivos, tenemos controlada de manera definitiva la vía aérea, lo que hacemos es ir de manera sincrónica. Por un lado van las compresiones torácicas y por otro lado van la compresión de la bolsa para llevar a una frecuencia respiratoria de 10 por minuto. No se debe conectar al paciente a un ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque la misma presión de la compresión, la misma presión intratorácica generada por la compresión, lo que va a hacer disparar todas las alarmas del equipo y puede llegar a ser perjudicial para el paciente. Si con el dispositivo supraglótico no se consigue una ventilación adecuada por fuga de aire, hay que parar las compresiones para ventilar volviendo para atrás, ¿no? Utilizando la relación compresión-ventilación de 30-2. Debemos recordar que no solo la hiperventilación genera hipocapnia, que nos va a llevar a una alcalosis respiratoria,
sino que al aumentar la frecuencia respiratoria, aumentamos la presión intratorácica, por lo cual perjudica y enormemente perjudica el retorno venoso al corazón. La B sería el acceso vascular, ¿no? Fíjense que acá recién, en el soporte vital avanzado, luego de pasado toda esta situación, empezamos a enloquecernos por el acceso venoso, ¿no? Se debe intentar primero el acceso intravenoso para administrar los fármacos durante la parada cardíaca del adulto. Se debe considerar, principalmente con los que hacen extrahospitalario, los que trabajan en urgencia o emergencia, los accesos intraóseos. Si los intentos para conseguir un acceso intravenoso no funcionan o no es factible, el acceso intraóseo, recuerden que son con dispositivos comerciales, ¿no? Para hacer una técnica segura. Se debe administrar 1 miligramo intravenoso de adrenalina o intraóseo lo antes posible a los pacientes adultos en parada cardíaca con un ritmo no desfibrilable. Se debe administrar 1 miligramo de adrenalina después de la tercera desfibrilación a los pacientes adultos en parada cardíaca con un ritmo desfibrilable. Y se debe repetir 1 miligramo de adrenalina cada 3 a 5 minutos mientras continúe el soporte vital avanzado. Tenemos 3 situaciones distintas, ¿no? Si el paciente está con ritmo desfibrilable, lo que tenemos que hacer es desfibrilarlo, y luego de la tercera desfibrilación, ir pensando en la adrenalina. En los pacientes que no presentan ritmo desfibrilable, debemos pensar en la adrenalina de inicio, y luego se debe ir repitiendo cada 3 a 5 minutos mientras se continúa con el soporte vital avanzado, ¿sí? Ese es el manejo básico de la adrenalina. Si los pacientes continúan con un ritmo de FB-TB de manera sostenida, después de la tercera descarga, se debe pensar en lo que es la miodrona, que es un antiarrítmico, con una primera dosis de 300 miligramos, o sea, 2 ampollas, y luego seguida de otra dosis a los 3 a 5 minutos de adicional de 150 miligramos, o sea, una ampolla después de la quinta descarga, ¿no? Esto es para cuando tenemos FB-TB de manera sostenida, que no revierta ni con la descarga ni con el uso de adrenalina. Se puede utilizar 100 miligramos intravenoso o intraóseo de lidocaína como alternativa si no se dispone de amiodarona, o si se ha tomado una decisión local de utilizar lidocaína en vez de amiodarona. Pero no es aconsejable, si tenemos la amiodarona, utilizar lidocaína, ¿no? Los fármacos antitrombóticos, si se sospecha o confirmación de TEP como causa del paro cardiorrespiratorio, hay que mantener la RCP durante 60 a 90 minutos tras su administración. Los fármacos trombolíticos o fibrinolíticos, si se sospecha un TEP masivo, que es la causa del paro cardíaco, se deben administrar continuando la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y los fluidos, pensar en administrar fluidos solo si la causa del paro cardiorrespiratorio es por hipovolemia o se sospecha de ello, ¿no? Debemos pensar en esta etapa ya de las causas reversibles, la 5H y la 5T. La 5H es hipoxia, hipovolemia, hidrogenión, o hiperpotasemia e hipotermia. Cuando pensamos en las causas reversibles, cuando el paciente ya llevamos un tiempo prolongado de reanimación y aún así no revierte ese cuadro, ¿no? Entonces, hay un cuadro que lo está causando, que no se está tratando, por lo tanto, por más que nosotros insistamos, el paciente no va a revertir el cuadro, ¿no? Entonces, las 5H son hipoxia, hipovolemia, hidrogenión, que sería acidosis, hipo o hiperpotasemia y la hipotermia. Aquí tenemos las 5 causas reversibles con su tratamiento, ¿no? Y las 5T. Entonces, las 5T tenemos neumotoras de tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos, que son las tabletas, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Si el paciente, pese a los otros esfuerzos de reanimación, utilización de drogas, de la desfibrilación y de todos el protocolo anterior que hemos visto, aún continúa en paro cardiorrespiratorio y no revierte la situación, se debe ir pensando en la 5H y en la 5T y dar el tratamiento que lleva cada una de las situaciones, ¿no? Por supuesto, se le puede complejizar más si somos muchos reanimadores y estamos, esto es una técnica que se está implementando en muchos lados, que es el uso de la ecografía, ¿no? La ecografía es un equipo
es de utilidad noble, ya que no es invasiva, es técnico operador, como en todas las demás intervenciones, y es solamente que nos debemos entrenar. Nosotros como enfermeros lo utilizamos aquí, es más, formamos parte del capítulo de ecografía, del Comité de Ecografía de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en donde muchas intervenciones las realizamos a través del ultrasonido, ¿no? Disculpen de nuevo, los perritos. Sepan que la ecografía, solo los operadores especializados deben utilizar la ecografía intraparo cardiorrespiratorio. Vamos a poner a experimentar en una reanimación a ver si vemos o no a través de la ecografía, ¿no? La ecografía no debe provocar interrupciones adicionales o prolongadas de las compresiones torácicas. Puede ser útil para diagnosticar causas tratables de parada cardíaca, como por ejemplo el taponamiento cardíaco o el neumotórax, ¿sí? Rapidísimo vemos un taponamiento cardíaco porque vemos todo lo que sería el neumotórax, principalmente, que vemos que no tenemos un tejido pulmonar que se está expandiendo, y el taponamiento cardíaco, vemos líquido en el pericardio, ¿no? Vemos un montón de líquido en el pericardio. La dilatación ventricular derecha aislada durante la parada cardíaca no debe utilizarse para diagnosticar una embolia pulmonar masiva. Si vemos un ventrículo derecho así, no quiere decir que el paciente tenga un TEP, ¿no? Y no se debe utilizar la ecografía para evaluar la contractilidad miocárdica como único indicador para interrumpir la RCP. La verdad que hemos visto pacientes nosotros haciendo ecografías que antes de que salga en el monitoreo el ritmo de perfusión, el corazón empieza a latir de manera lenta, tímida, pero se empieza a mover. Por supuesto que el uso de la ecografía está protocolizada ya a través de un protocolo FILS, que lo que hace este protocolo es identificar la verdadera actividad eléctrica sin pulso de la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Es decir, que vemos directamente si el corazón se mueve o no, ¿no? Nos permite una detección temprana del retorno a la circulación espontánea, nos permite identificar las 4 causas tratables del paro cardíaco, como son el taponamiento cardíaco, hipovolemia, falla ventricular debido a un TEP, o una disfunción grave del ventrículo izquierdo debido a isquemia aguda, ¿no? Y por supuesto, para ya ir terminando, debemos definir cuándo parar, ¿no? Cuándo paramos los esfuerzos de reanimación. Lo que uno propone a través del equipo docente y del trabajo diario y de la experiencia es que esto debe ser una decisión multidisciplinaria, ¿no? No debe ser tomada por una persona sola, sino que debe ser tomada por todo el equipo tratante. Bueno, espero que le haya resultado útil. Por supuesto, esto va de la mano de bibliografía complementaria, así que bueno, estamos a su disposición.